Bienvenidos a la 20ª clase del curso introductorio de cálculo diferencial. Este curso tiene un enfoque intuitivo que enfatiza en la importancia y utilidad del cálculo para estudiantes universitarios de ciencias o de ingenierías. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal pulsando el logo en la esquina inferior derecha. En esta clase continuaremos con el estudio de la regla de la cadena y vamos a entender por qué se le puso ese nombre. A veces para hallar una derivada hay que usar la regla de la cadena dos o más veces seguidas. Veamos algunos ejemplos. En el primer caso tenemos la cuarta potencia de un coseno, que tiene como ángulo un polinomio cúbico. Esta función la podemos reescribir de una forma equivalente y que muestre más claramente la composición de funciones en su definición. Obsérvese que la función externa es la función potencia que eleva a la 4 y el coseno del polinomio cúbico define la función interna. Entonces, la derivada de y con respecto de x es la derivada de la función externa evaluada en la interna por la derivada de esta función interna. Hasta aquí hemos aplicado por primera vez la regla de la cadena. Hemos dejado indicada la derivada de la función interna para observar que también se trata de la derivada de una composición de funciones, en la que la función externa la define el coseno y la interna la define el polinomio cúbico que también hace el papel de ángulo. Por tanto, debemos aplicar de nuevo la regla de la cadena y como la derivada del coseno es el menos seno, obtenemos el menos seno del polinomio cúbico por la derivada de este mismo polinomio. Hasta aquí hemos aplicado la regla de la cadena por segunda vez. Efectuamos la derivada del polinomio cúbico. Obsérvese que para esta última derivada ya no se necesitó de la regla de la cadena. Finalmente, cambiamos de posición algunos símbolos, sacamos factor común y simplificamos. Obtenemos así la derivada solicitada. Resumiendo, en este ejemplo aplicamos la regla de la cadena dos veces y derivamos tres veces. Ahora vamos a repetir de forma general y simbólica todo el procedimiento que hemos desarrollado. Primero debemos de considerar que y como función de x está definida por una composición de tres funciones, siendo f la función más externa definida mediante x a la cuarta, es decir, f es una función potencia. La función g está definida mediante el coseno de x y la función h está definida mediante el polinomio cúbico. Así pues, la derivada de y con respecto de x es la derivada de f evaluada en g de h de x por la derivada de g de h de x. Hemos aplicado la regla de la cadena por primera vez. Como la función interna g de h de x también está definida mediante una composición de funciones, aplicamos la regla de la cadena por segunda vez. Así pues, tenemos la derivada de g evaluada en h de x por la derivada de h de x con respecto de x. Y aquí hemos aplicado la regla de la cadena por segunda vez. De esta manera obtenemos la fórmula para derivar una composición de tres funciones. Razonando en forma similar para derivar una composición de cuatro funciones, debemos aplicar tres veces la regla de la cadena necesitando derivar cuatro veces. Este es un proceso recursivo que va encadenando tantas derivadas como funciones haya en la composición. Ahora entendemos el porqué del nombre de la regla de la cadena.
Estudiemos un segundo ejemplo en el que se define una función y como el seno de una tangente de una raíz cuadrada de un polinomio cuadrático. En este caso, la función y está definida como una composición de cuatro funciones. F de x igual al seno de x, g de x igual a la tangente de x, h de x igual a la raíz de x y k de x igual a 3x cuadrado más 4. Ahora debemos aplicar la regla de la cadena tres veces consecutivas. Así, la derivada de y con respecto de x es la derivada del seno evaluado en la tangente por la derivada de esta tangente. Esta es la primera aplicación de la regla. Ahora, la derivada de la tangente es la secante cuadrado evaluada en la raíz del polinomio cuadrático por la derivada de esta raíz. Hemos aplicado la regla por segunda vez. Cambiamos la notación de radical por la de exponente fraccionario para mejorar la visibilidad. Ahora derivamos la potencia a la 1/2 del polinomio cuadrático. Obsérvese que como se trató de otra función compuesta, hemos aplicado la regla de la cadena por tercera vez. Finalmente, efectuamos la derivada del polinomio cuadrático. Obsérvese que ya no fue necesario aplicar la regla de la cadena. Pasamos la expresión con exponente negativo al denominador, le cambiamos el signo y terminamos de simplificar. De esta manera presentamos apropiadamente la derivada solicitada. Grafiquemos la función y su derivada cerca del origen del plano cartesiano para repasar algunos conceptos y relaciones importantes. Obsérvese que la función y es simétrica con respecto al eje y, mientras que su derivada es simétrica con respecto al origen. En los puntos donde la curva de la derivada corta el eje x, el valor de la derivada es 0 y corresponden a puntos en la función y donde las rectas tangentes son horizontales, es decir, rectas con pendiente 0. Muy bien, es hora de desafíos. Voy a iniciar un ejercicio y no lo voy a completar, pero les dejaré la respuesta. Será responsabilidad del estudiante completarlo. Se trata de encontrar la derivada de esta función f de t. Se debe recordar que el nombre de la variable independiente es irrelevante para la resolución del ejercicio. La función más externa es una función potencia que eleva a la menos 1 a la función interna. Esta función interna está definida mediante la expresión que está entre los corchetes y es una función compuesta. Así pues, la derivada de f es la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de esta función interna. Obsérvese que la derivada de la función externa implicó multiplicar por menos 1 y restarle 1 al exponente menos 1. Hemos dejado indicada la derivada de la función interna para observarla con detenimiento. La función está definida mediante la potencia de otra función más la constante 1. Por tanto, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Muy bien, aquí paramos el desarrollo para que el estudiante lo complete. Al final debe simplificar y obtener la derivada enmarcada en azul. Estamos llegando al final de la 20ª clase del curso y conviene hacer algunas conclusiones. 1. En esta clase hemos aprendido que la regla de la cadena es un proceso recursivo que se aplica a una función definida mediante una composición de funciones.
2. Para adquirir destreza en la matemática, el estudiante debe resolver ejercicios una y otra vez utilizando lápiz y papel, porque la matemática no entra por los ojos, entra por la mano. En la próxima clase estudiaremos un tema nuevo, trataremos con la derivación implícita. No olviden darle like al video, compartan con otros estudiantes, pulsen la campanita para ser avisados de la próxima clase y suscríbanse al canal. Cualquier observación o requerimientos que tengan, escríbanos en los comentarios para mejorar o hacer nuevos videos. Hasta pronto.